25% de alumnos cuya nota no supera el 4. Aquí es importante que este valor siempre lo incluyamos en el intervalo. Por ejemplo, decimos un 25% tiene una nota menor o igual a 4, o lo pueden incluir hacia adelante. Pueden decir un 75% de los alumnos tiene una nota mayor o igual que 4. O sea, siempre lo podemos incluir. Después, ¿qué significa que ese 4,8 sea el cuartil 2? Significa, voy a borrar esto que está aquí, significa que un 50% de los alumnos tiene una nota en la prueba que no supera el 4,8. Entonces, este va dejando atrás 25, este 50, y este va dejando para atrás el 75% de los datos. Es decir, que un 75% de los alumnos no supera la nota 6. O lo pueden mirar hacia adelante también. Pueden decir un 25% de los alumnos tiene una nota mayor o igual que 6, para que ahí hagan el 100%. Así funcionan los cuartiles. Van ordenando los datos y dejando porcentajes acumulados hasta ese valor. Son 3, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que dividen en el fondo en 4 partes iguales. Acá hay 25, entre este 4 y 4,8 hay un 25% de alumnos también, entre ese 4,8 y 6 también hay un 25, y más de 6 hay otro 25, y ahí hacen el 100%. Después tenemos los quintiles. Los quintiles son 4 valores que dividen los datos ordenados de menor a mayor en 5 partes iguales. Si hago el mismo ejemplo de las notas, yo diría, el quintil por lo general se designa con la letra K. En algunos textos, en otros ponen la palabra entera. Entonces tenemos 4 quintiles, son 4 valores. Entonces si yo digo que mi primer quintil es la nota 3, el segundo quintil es la nota, por ejemplo, 3,8, el tercer quintil es la nota 5 y el cuarto quintil es la nota 6,3. Significa que aquí hay un 20% de alumnos cuya nota no supera un 3. Después tengo acá un 40% de alumnos cuya nota no supera un 3,8. Para el, para el quintil 3 tengo un 60% de alumnos que no supera un 5. Y para el quintil 4 tengo un 80% de alumnos que no superan un 6,3. Así funciona este tema de los quintiles. Después tenemos los deciles, y que es la misma interpretación que acá, pero aquí los valores van de 10 en 10%. Aquí el primer decil deja atrás el 10%, el segundo decil deja el 20%, el tercer decil deja el 30%, y así sucesivamente son 9 deciles. El decil 9 es aquel que deja atrás el 90% de los datos. Y los percentiles son 99 valores que dividen a los datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales. O sea, cada uno de estos percentiles va dejando atrás el mismo porcentaje que dice su posición. Por ejemplo, el percentil 20 deja atrás el 20%. El percentil 43 deja atrás el 43% de los datos. Eso es lo que van marcando entonces estas medidas de posición. ¿Cómo se calculan estas medidas de posición? Aquí yo puse una fórmula y saqué esta parte de la materia que la encontré que estaba bastante amigable del texto que usan ustedes en el preuniversitario, que está muy bien explicado, y también porque en otros textos que yo he visto salen otras fórmulas para calcular estas medidas de posición. ¿Pero por qué tomé esta? Porque también cuando dan la resolución de los modelos PSU en el DEMRE, ellos ocupan estas mismas fórmulas. Entonces, o sea, de hecho, el PREUL ocupa esto porque el DEMRE lo plantea. O sea, no es que el DEMRE le copie al Pedro, es al revés. El Pedro Valdivia se tiene que guiar por lo que dice el DEMRE. Entonces, estas fórmulas que están aquí son las que yo he visto que los modelos de resolución ellos plantean en el DEMRE. Entonces, por eso puse esta materia. Porque hay otros textos que ustedes pueden observar que a veces para calcular los cuartiles o percentiles simplemente ponen el total de datos y no le suman uno como en esta fórmula. Pero en estricto rigor hay que sumarle uno. Ahora, en algunos casos no hace la diferencia. Si uno le suma o no le suma, por lo general no hace esa diferencia. Pero vamos a ver esta fórmula así sumándole uno en estricto rigor.
Entonces, cuando uno calcula las medidas de posición, primero tiene que saber que si calculamos cuartiles, saber que la población queda dividida, o la muestra de datos queda dividida en 4 partes. Cuando calculamos quintiles, queda dividida en 5 partes. Deciles en 10 partes y percentiles en 100. Entonces, cuando yo busco, por ejemplo, el primer cuartil, lo que hago es a mi total de datos le sumo 1, lo divido por 4 y lo multiplico por la posición del cuartil que estoy buscando, que es el cuartil 1, 2 o 3. Ahí pongo el número y lo multiplico. Cuando busque la posición para los quintiles, al total de datos le sumo 1, lo divido por 5 y lo multiplico por la posición del quintil que busco, ya sea el quintil 1, 2, 3 o 4. Ahí pongo el número del que estoy buscando. Para el decil, lo mismo, al total de datos n mayúscula le sumo 1, lo divido por 10 ahora y lo multiplico por la posición del decil. Y con el percentil, total de datos más 1, dividimos por 100 y multiplicamos por el percentil que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos una vez que calculemos este valor? ¿Qué tenemos? Ese no es el percentil que yo busco. Cuando yo encuentro este valor, este resultado de esta operación, obtengo la posición que ocupa. Entonces, eso, primero que todo, hay que tener los datos ordenados. Datos ordenados de menor a mayor, en forma creciente. Segundo, determinar esta posición que ocupa. Y tercero, si el resultado de esta operación da un número entero, entonces la medida de posición que yo busco es la que está exactamente en esa posición. Si aquí el resultado me da 7, por ejemplo, cuento hasta dónde llevo y cuento el dato 7. Ese es el que estoy buscando. Pero si de este resultado me da un número decimal, entonces vamos a sacar un promedio entre la posición anterior y posterior a ese decimal. ¿Cómo es eso? Veamos con ejemplos. Miren acá, supongamos que estas que tenemos aquí son, no sé, puntajes en una interrogación de matemáticas de un grupo de alumnos. Entonces me piden encontrar primer cuartil, segundo quintil y séptimo decil. Cuando me piden primer cuartil, inmediatamente el cuartil yo lo asocio a cuartos. Por lo tanto, el total de datos más 1 se divide por 4 y luego lo multiplico por la posición del cuartil que me piden. Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá? Acá tenemos un total de 15 datos. Entonces, para calcular el primer cuartil, al 15 le sumo 1, lo divido por 4 y lo multiplico por la posición. En este caso era el primer cuartil, multiplico por 1. Me da 4. Ese 4 no es el primer cuartil. Ese 4 es la posición. En el fondo ahí es como cuarto. Es el dato que ocupa la posición 4. Y cuento 1, 2, 3, 4. Ese es mi dato que está ocupando esta cuarta posición. Ese es el primer cuartil, es 5. ¿Y qué significa que el primer cuartil sea 5? Significa que un 25% de los datos no supera a 5. Eso es lo que significa en este caso. Aproximadamente un 25, porque a veces por los efectos de las aproximaciones puede darle un poquitito más o un poquitito menos, pero por eso decimos aproximadamente. Después, me piden el segundo quintil. Cuando digo quintil, lo asocio con quintos, por lo tanto, el total de datos más 1 se divide por 5 y lo multiplico por la posición que estoy buscando. Quintil 2, segundo quintil, lo multiplico por 2. Y eso me da 6,4, que es un valor decimal. Por lo tanto, el segundo quintil va a ser el promedio de los datos que ocupen la posición 6 y 7, o sea, el entero anterior a este decimal y el entero posterior a este decimal, 6 y 7. Entonces ahí llevamos 4, 5, 6. Esta es la posición sexta, esa es la posición séptima, y entre ellos dos saco el promedio. Eso me da 7,5. Ese es el segundo quintil. ¿Y qué significa que el segundo quintil sea 7,5? Que un 40% de los datos de este conjunto no supera a este valor, al 7,5. ¿Por qué un 40? Porque los quintiles van separando de 20 en 20. El primer quintil separa un 20%, el segundo un 40%, el tercero un 60%, etc. Y después me piden el séptimo decil. Cuando digo decil, lo asocio con décimos, o sea, dividir un total por 10. Así que al total de datos le sumo 1, lo divido por 10 y lo multiplico por la posición que estoy buscando. Séptima posición, multiplico por 7. Me da 11,2, de nuevo es un decimal,
Entonces saco el promedio de los datos que ocupen la posición 11 y 12. Y ahí tenemos nuestro decil, que en este caso es 11. Por aquí teníamos séptima posición, octava, novena, décima, tenemos aquí 11. Esta es la posición onceava y la siguiente, duodécima. Y entre ellos dos, el promedio me da 11. Este es el séptimo decil. ¿Y qué significa que el séptimo decil sea 11? Un 70% de los datos no supera a este valor 11. O sea, son menores o iguales que 11. ¿Se va entendiendo cómo se calculan? ¿O se acordaban a lo mejor de esto ya? Niños, ¿se va entendiendo o no? ¿No Sí. están? Ah, sí, dice la Tabata. Gracias, Tabata. Yo pensé que nadie me estaba escuchando, como no escuchaba de vuelta El sus profesor que opiniones o impresiones. Diego, no te entendí. el profe se entiende. Se entiende. Gracias. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta como bien Diga. práctica. Es que, según yo, o sea, en mi opinión, cuando los ejercicios son con datos agrupados, con tablas de frecuencia, Ujú. es como un poco engorroso, según yo, Sí, sumarle el uno. O sea, según yo, para esos datos que no están agrupados, yo hago lo que hizo usted. O sea, para hacerlo como más exacto, pero según yo, cuando lo claro. entregan con tablas de frecuencia, Mira, es mucho más fácil el total nomás. sin el uno. Ya, Sí. mira, aquí eso iba a explicar justo que viene después un ejemplo con esto, con datos agrupados por intervalo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Yo delante dije que no hace mucho la diferencia si uno le suma o no le suma uno, porque hay textos que efectivamente sale que no le sumen. ¿Por qué es la fórmula esta de sumar? Es para que calce con el tema de la mediana. Si la cantidad, por ejemplo, es par de datos, ya voy a poner pocos datos. Pongamos que tienes el 4, el 5, el 8, el 9, el 10, el 12, por ejemplo. Si tú dices la mediana de estos datos, la mediana de estos datos tiene que estar aquí, ¿cierto? Como es una cantidad par de datos que yo puse aquí, mi mediana será el promedio entre estos dos, que es 8,5. Ahí va a estar mi mediana. Y esa mediana debe coincidir siempre con el segundo cuartil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo busco los cuartiles, tendría que haber puesto una cantidad, mejor voy a poner, chuta, no quise hacer eso. Voy a poner una cantidad para que me calce el ejemplo. Voy a poner 8 datos mejor. Entonces aquí tengo 8, 9, ¿cuántos puse? 6, y aquí voy a poner 14 y 16, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo dijimos, en la mediana tiene que ser el promedio entre los dos datos centrales. Ahora yo puse estos dos como central. Mi mediana sería 9,5, que debe coincidir con el segundo cuartil, o sea, con Q2. Si yo hago esta fórmula y digo son en total, puse 8 datos, tendría que ser 8 partido 2. Si lo pongo solo así, eso me daría 4, según la fórmula de los cuartiles, o sea que estaría en la cuarta posición. 1, 2, 3, 4, daría el 9, como el segundo cuartil y no coincidiría con mi mediana. Entonces, si yo no le sumo 1, no voy a poder hacerlos coincidir. Por eso la fórmula dice que hay que sumarle 1. Y ahí me queda 4,5. Entonces ahí yo veo los que están en la posición 4 y 5 y ahí sí calza con la mediana. Por eso que la fórmula dice súmele 1. Pero como dices tú, por supuesto que esto cuando los datos son no agrupados y cuando son poquitos que uno los puede ir contando así. Por eso dice la fórmula sumarle 1. Ahora, ¿qué pasa en los datos agrupados? En los datos agrupados por intervalo, lo más probable es que a mí me den estas frecuencias y estas frecuencias porcentuales se sacaron sin sumarle 1. Entonces yo solo voy viendo hasta dónde llevo tal porcentaje. Entonces, para esto efectivamente no es necesario sumarle 1 porque en el fondo te piden el intervalo donde está la mediana o el cuartil que te pidan, o la mediana o quintil, etcétera. Por eso aquí, en algunos casos, no se le suma 1 y uno va viendo el porcentaje, porque además eso no hace la diferencia cuando son intervalos. Te va a quedar igual el mismo intervalo, a menos que sean intervalos como de muy poca amplitud y que vayan variando, pero por lo general no, te lo piden en intervalos como estos que tienen una amplitud grande. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Es simplemente calcular la frecuencia porcentual. Y esa frecuencia porcentual se obtiene dividiendo el dato, la frecuencia 14, dividido el total de datos que hay aquí.
estos datos son 80, si no me equivoco, aquí llevamos 30, 58, 80. Entonces, para calcular el porcentaje, tú dices 14, lo divido por 80 y lo multiplico por 100. Entonces, en ese caso no le estamos sumando 1. Simplemente vemos y así vamos viendo hasta dónde llevo tal porcentaje. Entonces, si me piden el decil 7, yo veo hasta dónde llevo un 70%. Y aquí llevo un 72,5. Entonces, en este intervalo va a estar mi séptimo decil, 41 al 60. Si me piden el tercer cuartil, eso es 75%. Entonces veo hasta dónde llevo un 75. Aquí no alcanzo, llevo un 72,5. Tiene que ser el siguiente. Ahí estaría mi tercer cuartil. Entonces, para los datos agrupados, efectivamente aquí no es necesario sumarle este 1 porque en el fondo no buscamos el cuartil preciso o el cuantil en general. No buscamos el preciso, sino que el intervalo que lo contiene. Y para hacer los cálculos más simples, simplemente tomamos este valor y lo dividimos, o sea, 14 dividido 80, 28 dividido 80, etc. ¿Se entiende? Borja, es lo que me decías tú, ¿cierto? Sí, a eso me refería. A eso te referías, sí. Aquí venía justamente el ejemplo, donde no es necesario hacer esa suma de 1 porque en el fondo no me preguntan el valor exacto, sino que solo el intervalo donde está. E incluso en algunos, yo he visto que en algunas tablas que nos piden encontrar dónde estaría tal decil, cuando no están en intervalo, sino que supongamos que los datos de arriba yo hubiese visto, o con notas. Por ejemplo, en una prueba hay que voy a poner la nota y acá la frecuencia. Entonces, si tomo los 3 cuartos, por ejemplo, 3 cuartos y medio. Aquí digo que hay 10 alumnos con un 3, un cuarto, un 5, un 6, un 7. Aquí no hay intervalos. Incluso en este tipo de tablas, para calcular las medidas de posición, yo he visto que en algunos casos dividen el total nomás, no le suman 1. Pero eso es porque a veces no hay mucha diferencia entre las posiciones que ocupan. La que da con decimal o con entero al final da la misma. Pero eh, por lo que yo me he fijado en la prueba, nunca los ponen como en el límite, que les vaya a dar como el decimal y que esté entre un valor y el siguiente. No, yo he visto que siempre da como uno exacto, porque al respecto, como les decía, hay varias fórmulas, hay textos que dicen hágalo así y otros les dicen no, ocupen otra fórmula. Entonces, para evitar esos problemas, nunca les van a poner un ejercicio que los ponga como en esa situación límite. Profe, una pregunta. ¿Sí? Que por ejemplo, es que a mí me pasa, por ejemplo, si donde dice frecuencia porcentual acumulada, Ujú. en el segundo hubiese dicho 50, así Ya, clavado. Ahí eso. yo hubiese habido un problema, ¿o no? Claro, y eso es justamente lo que nunca te ponen en esa situación por el tema de que con fórmulas distintas te van a dar distintos valores. Entonces siempre vas a encontrar estas situaciones donde abarque más del porcentaje que tú necesitas y nunca el exacto. Pero según yo, profe, estaría justo entre medio de eso del intervalo de 2 y 3, ¿o no? La mediana. Claro, tendría que estar 50. entre medio. ¿Y cómo se dividiría en intervalos o eso no se puede definir? No, Como pues, es que con la marca cuando te clásica. piden el intervalo donde está tal posición es porque no te da esa situación límite que te queda entre uno y otro. Cuando te hagan la pregunta de que en qué intervalo está, es porque te va a dar un solo intervalo. Pero me refiero, ¿qué se hace en ese caso igual, aún así? No, pues que ahí no podría ver la pregunta en qué intervalo Ah, está ya, no, cuando no te se quedes. puede definir. No, no, No se no puede te van definir. a, no se puede definir en qué intervalo está. Ah, Porque ya, ahí en el perfecto. fondo Porque tendrían que preguntar, está entre medio esos dos intervalos. claro, y ahí tendrían que preguntarte cuál es el tal decil o percentil que te pidan. Y para eso hay unas fórmulas también para estimarlo, igual como para estimar la moda en datos agrupados en intervalo, para estimar la mediana, también hay otros para estimar el percentil que te piden. Pero eso no es parte de los contenidos de PCU, además que son fórmulas que tienen mucha información, entonces ni yo me acuerdo, siempre las tengo que buscar si es que necesito algo así, no, de memoria sí no me las sé. O sea, profe, en definitiva, nos ponemos rigurosos, tediosos solo en los datos. En los eh, datos no ma- agrupados, sí. ya. En estos así es bien sencillo, siempre como te digo te van a dar un valor que es más de lo que te piden sin ponerte en el límite. Sigamos, dice Oiga, acá, ¿sí? ¿es siempre verdadero que la mediana coincide con el cuartil 2? Sí, la mediana coincide con el cuartil 2 y con el percentil 50. Siempre en datos agrupados, no agrupados, en todos los datos. Sí.
A veces, por definición. Aunque ahí es fácil comprobarlo en los no agrupados, porque en los agrupados no vas a poder determinar exactamente la mediana. Identificas el intervalo donde está. Profe, los ¿Sí? quintiles y los deciles y los percentiles siempre los puedo transformar. ¿Cómo transformar? No sé, el percentil 40, pasarlo a decir. Sí, la equivalencia. Sí, Sí, eso. sí. Es que se lo preguntaba porque creo que creo que era en el preu de que con el cuartil no se puede hacer eso. No me acuerdo por qué. El cuartil va con 5%. Por ejemplo, tú podrías decir el tercer cuartil, que es el percentil 75, pero no lo puedes asociar con deciles o con quintiles. Ah, ya. Ya, niñas, y acá tenemos un gráfico, que este gráfico de caja y bigotes, o diagrama de caja y bigotes, o el gráfico Voxplot, tiene esos tres nombres, y que es un gráfico, una representación gráfica basada en los cuartiles, que ayuda a ilustrar una muestra de datos. Para elaborar este gráfico se necesitan 5 datos, que son el valor mínimo de la muestra, el primer cuartil, el segundo cuartil, la mediana, que coinciden, el tercer cuartil y el valor máximo de la muestra. El largo de la caja está dado por esta diferencia Q3 menos Q1, lo que se denomina rango o recorrido intercuartil o intercuartílico, también tiene ese nombre. ¿Y cómo se interpreta un gráfico de esta forma? Supongamos este que tenemos aquí en naranjito. Lo que ustedes ven, estos se llaman bigotes, que son esas líneas que salen de la caja, y esta es la caja, el rectángulo. Este valor que está acá es el mínimo, el 3. Este valor que está arriba es el máximo, que es el 13. Y este largo de la caja es lo que denominamos el rango intercuartil, porque ahí tenemos Q3, que es 11, aquí tenemos Q1, primer cuartil, que es 4, y la diferencia entre esos dos, entre 11 y 4, nos da 7. Eso es lo que llamamos rango intercuartil. Y acá tenemos la mediana, que es esta línea que está dentro de la caja, no necesariamente al centro. Fíjense que acá hay una diferencia de 4 unidades entre 8 y 4, y acá hay una diferencia de 3 unidades entre 11 y 8. Entonces, esta línea no está justamente al centro de la caja, pero sí debe estar dentro de la caja. Y esa representa la mediana. ¿Y qué porcentajes hay acá? En esta primera parte hay un 25% de los datos, o sea, aquí decimos que hay un 25% de datos que se encuentra entre 3 y 4, ambos incluidos. Después acá tenemos otro 25%, acá hay otro 25% y aquí arriba hay otro 25%. A pesar que este bigote es más corto que el de acá, este también reúne un 25% de los datos. La diferencia es que los datos, bueno, en este caso no está proporcionado el dibujo, pero la diferencia es que si en un dato, si en un bigote están más concentrados los datos, no quiere decir que hay menos datos, solo quiere decir que ahí las notas están menos dispersas. Entonces, voy a tomar otro, o voy a dibujar otro por aquí, porque ahora me fijé que está bien desproporcionado el gráfico. Yo tengo lo siguiente, aquí voy a hacer, supongamos que voy a tener notas en una prueba. La nota menor fue un 1 y la nota máxima fue un 7, pero la voy a poner aquí más cortita. Ahí. Esa es la nota máxima, un 7. Y yo les voy a decir que el cuartil 1 fue la nota 3, el cuartil 2 fue la nota 6 y el cuartil 3 fue la nota 6,5. ¿Qué pueden ver ustedes? Ustedes dirán, este tramo que está aquí entre la mediana y el cuartil 1, ese tramo es más grande que este tramo que está acá arriba. Sin embargo, los dos contienen un 25% de los datos. La diferencia es que las notas de estos 25% de los alumnos está dispersa entre un 3 y el 6, bastante dispersa. En cambio, aquí hay un 25% de alumnos que tienen notas entre un 6 y un 6,5. O sea, supongamos que esto fueran las notas de 100 alumnos de un cuarto medio.
o sea, de 3 cuartos medios en un colegio. Entonces, si hay 100 alumnos, de todas formas va a haber 25, 25, 25, 25 personas. Solo que aquí estas 25 que quedan en este tramo, por ejemplo, hay 10 personas con un 6, hay 11 personas con un 6,1, hay algunas otras con un 6,3 y otras pocas con un 6,4, por ejemplo. En cambio, acá, esa misma cantidad de personas está más dispersa, porque las notas pueden ser 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 5, 5. Hay más rango acá, pero no deja de ser distintos porcentajes, son los mismos. Lo mismo aquí arriba, este bigote es más largo que el que está acá. Es porque el rango aquí es más acotado entre un 6,5 y un 7, pero igual representa un 25% y este de abajo igual un 25%. Solo lo que nos habla esto es la dispersión de los datos que podría haber. Entonces veamos otro ejemplo que hay por aquí, bueno, una observación antes de los otros ejemplos. En algunos conjuntos de datos existen valores de la muestra que se consideran atípicos, ya que están apartados del cuerpo principal de datos. Pueden representar efectos de causas extrañas o, en el caso de la tabulación manual, errores de medición o registro. ¿Cómo es eso? Supongamos que nosotros tenemos un grupo de personas participantes en una fiesta, por decirlo así. Entonces, voy a decir, las edades fluctúan aquí. Entre los 16, este tendría, acá, el mínimo, la persona con la menor edad es 15. Cuartil 1 es 16. Después vamos a tener por acá el cuartil 2, 17, cuartil 3, 18, y por aquí vamos a tener 19. Entonces, este es el rango de las edades que están en esta. Rango en general, 19 menos 15. 4 años de rango. Rango intercuartílico sería este, entre el 18 y el 16. 2 años. Y si en esta fiesta asistió una persona que tenía 35 años, por ejemplo, si yo quiero ubicarla, eso queda mucho más arriba del 19, entonces se pone con un asterisco fuera de este conjunto. ¿Y por qué fuera? Porque está muy alejado de estos datos, entonces como que no representa la proporción que hay aquí. Entonces, a este se le llama dato atípico, pero ¿cómo uno puede establecer que ese dato es atípico cuando cumpla con esto? Si ese dato es mayor que Q3 más 1,5 por el rango intercuartílico, se define atípico. O si un dato es menor que Q1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. En el caso que yo, en el ejemplo, mi Q3 es 18. Si yo le sumo 1,5 por el rango intercuartílico es 18 menos 16, que es 2. Eso es 3 más 18 me da 21. Cualquier valor que esté sobre 21 en este caso se va a denominar atípico. En el que yo de 35, súper atípico, porque es mayor que ese valor. O si un dato fuera menor, el cuartil 1 es 16, menos 1,5 por el rango intercuartílico, o sea, si un dato es menor que 13 en este caso, también se va a considerar atípico. Ahora, esto yo les puse esta observación en general como que lo sepan así por cultura general, justamente, porque en el contenido, lo que aparecen en la PSU, nunca aparecen datos atípicos, entonces no les piden calcular si un dato es o no es. Les muestran el gráfico con los valores y listo, no hablan de datos atípicos, pero les puede servir más adelante cuando estudien en la universidad y vean estadística, ahí sí tienen que construir ustedes las cajas de gráfico y ahí tienen que considerar esto para los datos atípicos. Después, ¿qué tenemos? Tipos de muestras o de distribución de datos. Tenemos la muestra simétrica, que es aquella en que la mediana queda exactamente al centro de la caja. Esta es una muestra simétrica. Tenemos también el caso de la muestra positivamente asimétrica. En este caso, la mediana que tenemos acá queda más cerca de este valor, del Q1, para positivamente asimétrica. Y la negativamente asimétrica, la mediana, queda más cerca de Q3. ¿Cómo uno puede establecer para recordar cuál es positiva y negativa? Lo que hago yo es considerar que este fuera mi frontera, el 0. Y para acá queda negativo y a la derecha queda positivo. Entonces, ¿qué lado me quedó más grande? Me quedó más grande el lado positivo. Entonces, esa es positivamente asimétrica, porque es más positiva que negativa. Así lo hago yo como para recordar cuál es cuál. Después tenemos la negativamente asimétrica, hago lo mismo. Pongo Q2 como 0, mi frontera,
a la izquierda negativo, a la derecha positivo. Entonces, ¿qué es lo que queda más grande en este caso? Aquí quedó más grande este lado negativo, entonces negativamente asimétrica. Eso es lo que establece entonces estas muestras cuando no son simétricas, entonces son asimétricas y puede ser positiva o negativa. Acá tenemos algunos ejercicios para que vayamos respondiendo con respecto a este gráfico que está por aquí. Les voy a ir preguntando uno a uno. Comienzo con Andrés. Andrés, ¿está por ahí? Sí, la 1 es falsa. Ya, la 1 es falsa, dice que es una distribución simétrica y aquí claramente está más cargada hacia el Q3, nuestra mediana. Esa es mediana, Q2, y aquí Q1. Entonces, falsa, dice tú. Perfecto, es asimétrica. Y la B, Andrés, los valores mayores están más dispersos. No, están más apegados. Falso. Claro, están más concentrados. ¿Cuáles consideramos como mayores? Para eso está la mediana. Lo que está a la derecha de la mediana hace mis datos mayores y a la izquierda de la mediana, acá a la izquierda de la mediana van a estar los datos menores. Entonces dice, los mayores están más dispersos. Estos serían los mayores, que claramente están más concentrados que estos de acá. Estos de aquí tenemos los menores y acá tenemos los datos mayores. Entonces están más dispersos los mayores, no. Falso, dice Andrés. Correcto, ¿cierto? Están más dispersos estos, los menores. Y la C, ya habíamos dicho, ¿cierto? La muestra o distribución, que es lo mismo, es asimétrica, eso era verdadero. Y la D, Andrés, pero es casi la misma que la B. Los valores menores están más concentrados, Andrés. Falso. Falso, ¿cierto? Habíamos dicho que los mayores están más concentrados porque hay un menor rango. Y la E, hay menos valores altos que bajos. Falso. Falso. ¿Por qué, Andrés? Porque están más concentrados, pero son la misma cantidad de valores. Eso, puede que esté más concentrado o menos concentrado, pero igual representan que de aquí hacia abajo hay 50%, de aquí hacia arriba hay otro 50%. Entonces, cuando no tengo los valores exactos, yo defino menores como antes de la mediana y mayores como después de la mediana. Y la F, la muestra presenta una simetría negativa, ya la habíamos dicho. No, pero no dijimos qué tipo de asimetría era. ¿Es negativa o positiva la asimetría? Es positivo, ¿no? Negativa. Negativa, ¿cierto? Porque aquí consideramos como que esta fuera tu referencia, el 0, por ejemplo. Entonces a la izquierda tienes negativo, hacia acá tienes positivo. Entonces, ¿qué quedó más grande? ¿Qué lado quedó más grande? Quedó más grande el lado negativo, entonces por eso es asimetría negativa. Sería verdadera. Gracias, Andrés. Veamos la siguiente. Voy a preguntar por aquí, voy a tomar aquí a alguien de abajo, Yuli. Yulisa Río Seco, ¿está por ahí? Ahí estoy. Ahí está, Yuli. Ya, Yuli, veamos la 2. Dice, en el siguiente diagrama de caja y bigotes se muestran las estaturas en centímetros de los alumnos de un determinado curso. Conteste verdadero o falso a las afirmaciones. La primera, el 50% de los alumnos tiene estaturas desde 169 a 177. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Recordemos que en este diagrama hasta aquí llevamos un 25, hasta aquí llevamos un 50, hasta aquí llevamos un 75 y acá ya tenemos el 100% de datos. Ahora, lo que queda dentro de la caja efectivamente es un 50%, porque aquí tenemos 25 y para acá otros 25 y ahí haría en total el 100. La caja tiene el 50% de los datos, así que es verdadera. La B, el rango de las estaturas es 20. Solo dice rango. Es 20. ¿Falso? Falso. ¿Cuánto es? Dices tú. ¿3 o no? No, ¿Cuál estás mirando para decir 3?
No, me equivoqué. No sé. Ya, mira, cuando dice rango sin apellido, este es el rango que conocemos como medida de dispersión, que es el dato mayor menos el dato menor. Eso es rango. Entonces, ¿cuál es el dato mayor de toda esta muestra? 185. 185, es el dato mayor. Y a ese dato mayor le restas el menor de la muestra, 165. 165. Y esa diferencia es 20. 20. Entonces, esta afirmación es verdadera, porque solo dice rango. Si dijera rango intercuartil o intercuartílico, esa es la diferencia que hay aquí, que es el ancho de la caja en el fondo. Ese sería el rango intercuartílico, la diferencia entre 177 y 169. Sería 8. Pero aquí solo habla de rango, sin apellido, así que es dato mayor menos dato menor. Y la C, Julie, la distribución de las estaturas es asimétrica. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque esta mediana no está al centro. Entre 169 y 177 está más cargada hacia acá. Ahora, ¿es negativamente asimétrica o positivamente asimétrica? Positiva. Positiva dices tú, correcto, ¿cierto? Porque este lado positivo es más grande que este lado que quedó negativo. Entonces, positivamente asimétrica. Si quieren, le agregan ahí positivamente. Gracias, Julie. Veamos el ejercicio 3, que dice el ejercicio 3. Los datos de la masa en kilogramos de 2 alumnos de tercero medio de un colegio han sido registrados en el gráfico de caja y bigotes en la figura adjunta. Conteste verdadero o falso a las afirmaciones. Le voy a preguntar a Paula Novoa. ¿Paula está por ahí? Sí. Ahí está Paula. Ya, Paula. Este es el dato, sí, está un poquito como muy agrupado acá, pero ahí está marcado que ese es el Q2 y ahí sigue la línea, ahí, 54. Ahí está arribita Q3, sigue para allá, Q1 hacia acá. Q1 está en 50, ¿no? Q1 está en 50, sí. La primera verdadera. Entonces, verdadera, justamente dice el primer cuartil es 50, ahí está, Q1, 50. B, el recorrido intercuartílico es 5. Falso. ¿Cuánto es? 1, ¿no? Eh, No. ¿Cuál es la definición del recorrido intercuartílico? Es la diferencia entre Q3 y Q1. Esa es la definición del rango o recorrido intercuartílico. 54. Ese Sí. está ahí. Entonces, 5. es 5, entonces es verdadera, porque Q3 es este valor, 55, y Q1 es ese 50. Y la diferencia ahí es 5, entonces correcto. Y la C, la muestra es negativamente asimétrica. Creo que es falso. Es verdadera. Es verdadera, dice alguien por ahí. La Paula dice que es falso. Aquí lo podemos hacer, aquí a lo mejor un verdadera. poquito más ¿Cuál grande. veo que es el Está como medio? achatada el cajón. Ya, ¿cuál veo que es la media? La media es 54. Ah, Entonces ahí tenemos que este es 55, este es 54 y ese era 50. es verdadera. Entonces es verdadera, ¿cierto? Si este es 54, hacia arriba, como si lo miras de lado, ese es positivo y acá es negativo. Lo que está abajo del 54 es negativo. Entonces es más grande este lado negativo. Entonces negativamente asimétrica, verdadero. Gracias, Paula. Veamos el siguiente. Una clínica del sueño desea investigar el tiempo en minutos que demoran en quedarse dormidos sus pacientes luego de comenzar un tratamiento. Si el gráfico muestra el tiempo que demoran en quedarse dormidos, entonces, ¿qué porcentaje de pacientes tarda al menos 15 minutos en quedarse dormidos? Le vamos a preguntar por aquí a Mati Menares. Un 25%, ¿o no? Un 25% dice Mati. ¿Qué significa que tarde al menos 15 minutos en quedarse dormido? 15 o menos. ¿15 o menos? Ah, no.
Es Como el mínimo. 15 más, 15 más. 15 Ya más, sería esto, como 75%. mínimo, escuché que alguien me dijo ahí como mínimo. El tarda al menos es como mínimo se demoró 15, pudo haberse demorado más en quedarse dormido. Entonces, ¿qué porcentaje es, Mati? 75%. 75, porque ahí está el primer cuartil. Ese que deja acá abajo el 25% es las personas que se demoraron menos de 15 minutos en quedarse dormidas. Pero de 15 minutos, como dice el menos, es de ahí hacia arriba. Entonces, eso es un 75%. Esa es la respuesta. Veamos la siguiente, número 5. La distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de la caja de la figura adjunta. Este ejercicio lo puse en un ensayo porque es un ejercicio del modelo de PSU del año pasado, o sea, el que se dio en enero. Una pregunta oficial. Entonces aquí dice, la distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores está acá. Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Le vamos a preguntar a la Feña. ¿Está por ahí la Feña? Peña Cisterna, ¿está? No está la Feña. Ya, le pregunto a Javi Romo. ¿Está Javi Romo por ahí? Javi Romo, tampoco está la Javi. No está. ¿La Tabata? Sí, aquí está. Ya, ahí está la Tabata. Ya, Tabata, la primera. La cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre 650 y 750. Falso, Falso. ¿Por qué? porque es la misma cantidad. Es la misma cantidad, ¿cierto? ¿Y qué significa que esta esté aquí más chiquitito, esta distancia que la de acá? Por la dispersión. La dispersión. Estos datos están más concentrados. Aquí hay un 25% y aquí también, con la diferencia que aquí hay una mayor diferencia salarial y aquí no es tanta, entre 650 y 750, pero es la misma cantidad de personas. Muy bien. ¿Y la B, Tabata? ¿El promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000? No, no lo puedo saber. No lo puedo saber, ¿cierto? Eso es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es esto, 650.000? La medida. La mediana. Muy bien. Eso que está ahí es mediana o segundo cuartil, Q2. Y la C, exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000. Como es la mediana, no sé si es exacto. Pero al ser la mediana, ¿qué significa que 650.000 sea la mediana? ¿Que la mitad gana eso? No. No, ¿cierto? Significa que la mitad de los trabajadores gana 650 o menos, pero no necesariamente que la mitad de los trabajadores gane exactamente este valor, sino que la mitad de los trabajadores no supera este sueldo, pero ahí pueden ser 300.000, 500.000, entre medio, pero hasta aquí llevo la mitad de los trabajadores, pero no quiere decir que ellos ganen 650, o sea, pueden ganar eso o menos, por eso es falsa. Y la última que dice el rango intercuartil de los sueldos es 250, Eso es verdadero. esa es verdadera, porque rango 750.000 menos. eso, son los 750.000 menos los 500.000. Ese es el rango intercuartil. Efectivamente es 250. Entonces, esa es la verdadera. Gracias, Tabata. Veamos el ejercicio 6. Analiza el siguiente diagrama de caja y bigotes. Este muestra los minutos que tarda en hacer efecto un medicamento en una población. Interpreta la información que presenta y responde las preguntas. Letra A. ¿A qué porcentaje de la población hizo efecto antes de 30 minutos este medicamento? Le pregunto a Joaquín. ¿Sepúlveda está por ahí? Siria. Ahí está Juan. Ya, Juan, con la letra ¿a qué porcentaje hizo antes de los 30 minutos efecto? Aquí abajo tenemos los minutos. Este eje representa los minutos en que tarda en hacer efecto el medicamento. Entonces, ahí tenemos 40, 20 y ese que está marcado ahí es la mitad. O sea, ahí tenemos los 30.
Acá tendremos bueno, hasta ahí hay 50, y ahí está marcado como en la mitad, vamos a asumir, entonces ahí habría 55, ¿cierto? Acá, ¿qué valor sería este, Joaco? 85, 85, y acá tendríamos 100, ese 100, y el máximo sería 130. 130. Ya, Joaco, entonces, ¿a qué porcentaje de la población hizo efecto antes de los 30 minutos? A nadie. Al A 0%. nadie, o sea, a 0%. ¿Y eso por qué? Porque el límite inferior es 30. O sea, Claro, de en 30 el, en adelante no hace efecto. eso, el valor mínimo es 30, o sea, los que menos demoró en hacer efecto, se demoró 30 minutos, pero antes de los 30 minutos a nadie le había hecho efecto. Sí. Perfecto. ¿Y la D, Joaco, al cabo de cuántos minutos había hecho efecto al 50% de la población? 85 minutos. 85 minutos, muy bien, porque esa es la Media. mediana, Mediana. mediana. La C, ¿cuántos minutos tardó en hacer efecto al 100% de la población? 130 minutos. 130 minutos. Y la D, ¿a qué porcentaje aproximadamente había hecho efecto a los 55 minutos? Al 25. Muy bien, 25. Ese es el primer tramo, que ahí 55 sería el primer cuartil. Y la E, ¿cuánto tardó en hacer efecto a las 3/4 partes de la población? A los 100 minutos. A los 100 minutos, porque 3/4 partes, ¿qué representa? El tercer cuartil. El tercer cuartil, justamente, el 75%, ¿cierto? Muy bien, eso es. Excelente, Joaco. Niños, y ahora tenemos nuestros ejercicios acá con alternativas que ustedes van a desarrollar. Vamos a hacer algunos porque todavía nos quedan algunos minutos de clase. Entonces vamos a hacer algunos acá y no todos para que ustedes también los hagan después solitos y piensen. Y el día viernes revisaremos las dudas de esta guía, así que va a quedar de tarea terminarla. No son tantos ejercicios y como vamos a avanzar ahora un poco, les va a quedar menos tarea. Entonces, vamos a comenzar aquí con el ejercicio 1. Vamos a preguntarle a Borja. ¿Qué dice el 1? La tabla adjunta resume la cantidad de frutas que consume semanalmente un grupo de niños. Se puede afirmar que en el intervalo del 3 al 5 se encuentra. Profe, lo que yo hago a la derecha, la frecuencia absoluta, no sé, para hacerlo más Acumulada. ordenado. Sí, eso. Ya, eso es súper importante, agregar siempre esta columna de la frecuencia acumulada, donde vamos viendo Sería cuánto 3, que 7, vamos, 10. eso, hasta cierta parte. Entonces aquí tenemos 10 datos en total. Aquí hay intervalos. Entonces aquí como me preguntan qué es lo que ocurre en el intervalo del 3 al 5, no me piden una posición específica. Entonces en este caso no es necesario que le sumemos 1 al total de los datos, aunque probablemente no haga la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este intervalo del 3 al 5? ¿Qué podemos encontrar ahí? O sea, lo que haría yo sería probar con la alternativa. O sea, Claro, la primera, con las alternativas. El el percentil percentil 15, ¿se sería encontrará 15, aquí? sería 15 entre 100 por 10. Para Y encontrar, ¿cierto? 15, entre ya, 100 por 10. ya, en estricto rigor, mira, para seguir con la fórmula, en estricto rigor voy a poner 10, que es el total de datos, dividido 100, y ahí por la posición que es el 15, pero era lo Ah, mismo claro. que me decías tú, pero para seguir como en la fórmula que habíamos visto. El Entonces 100 porque quedaría era reciente, 1,5. ¿ya? Entonces sería, yo lo pienso, ¿hasta dónde la acumulada yo 1,5? O sea, sería el primer intervalo. Claro, Entonces no aquí sería eso. la posición aquí me da 1,5. Eso significa que tendríamos que ver hasta dónde lleva 1,5 datos. Si lo hubiésemos sumado 1, nos va a dar un poquitito más de 1,5, pero si se fijan, no va a ser la diferencia, porque de todas formas nos sobrepasa los 3. Entonces, cuando ustedes vean que los datos son de este tipo como exactos, pueden calcular los porcentajes sin sumarle 1, porque solo estamos hablando del intervalo donde ocurre tal cosa, no de la posición exacta.
Entonces ahí nos daría 1,5, o sea, no está. En este intervalo 3 a 5 no está el percentil 15, porque hasta aquí llevo más del 15%. Y la B, el tercer quintil, Sería 10 entre 5 por 3. por 3. Dividido Eso sería 5 6. porque los quintiles se paran en 5 partes iguales. Y eso sería 6. 6. ¿Hasta dónde llevo Y 6 datos? hasta el segundo intervalo. O sea, Hasta el sería segundo correcto. intervalo. Esa sería la correcta. Tercer quintil, en el fondo habla del 60% de los datos. Entonces veo hasta dónde llevo el 60%, ¿cierto? Y sería justamente hasta este intervalo, porque ahí llevamos 7. Esa es la correcta. Uno es bueno. Primer cuartil, ya esas las descartamos, ¿cierto? Porque primer cuartil es 25% de los datos y eso lo llevábamos, el 25% de 10, 2,5, o sea, la posición nos va a dar exactamente en el primer intervalo. Por eso descartadas las otras. Correcto, sería entonces bueno. ¿Sí? Dígame. Tam- sí, sí, sí se puede, porque en el fondo sigue manteniendo la misma proporción de el 30 de 100, es lo mismo que 3 de 10. Entonces al final te van a dar los mismos porcentajes. Como porcentaje es una proporción, te sirve si tú los amplificas, ¿sí? Te da bien, está súper bien. Siguiente, ejercicio 2. En el siguiente conjunto de datos que tenemos aquí, la moda es 5, la mediana es 6. ¿Cuál de los siguientes no puede ser un valor de n? Ustedes dirán, aquí no habla de percentiles, es por el tema de la mediana, que en verdad tendría que haberle puesto yo el segundo cuartil es 6, esa era mi intención, y lo mantuve como mediana. Pero igual aprovechemos de hacerlo, que es con la materia anterior. Le vamos a preguntar, ¿quién sigue? Camilo. Camilo, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Qué sería lo primero que tú harías? O sea, yo lo que me dio fue que me dio el cuartil 2. O sea, aquí la mediana es el cuartil 2, eso Sí. te lo dan. Pero la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no puede ser un valor de n? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer tú en este ejercicio? Ordenarlo solo, ¿no? Ordenarlo, ¿cierto? Ya, ¿cómo quedaría? De menor a De menor a mayor, ¿ya? Y nos queda, 5, 5, 5, 5. ya, hay 4, 5, ¿cierto? Los voy a ir tarjando ahí. Después tenemos, 6, 6, 6. Profe, una pregunta. Es que, ¿cómo lo puedo ordenar si no sé el valor de n? no, es que ahí después vamos a ver cuál, ahí voy a ver dónde podría quedar la n. Voy a ordenar con lo que tengo, Ah, ya. ¿ya? Entonces ahí tenemos el 6, el 6, el 6. ¿Y después qué nos quedaría? No sé si n o 7. Ya, voy a poner el 7 y voy a poner aquí un asterisco que todavía nos falta ubicar el n en algún lugar, que no sabemos dónde, pero eso es con lo que tenemos. Y dice, la moda es 5, ¿cierto? Sí. La moda es 5, o sea, este dato es el que más se repite. ¿Qué pasa si la moda es 5? Por ejemplo, En la caja. ya, la moda es 5 y además me dicen otra cosa, la mediana es 6, ¿cierto? Sí. La mediana es 6. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos contando la n. 9 datos. Si la mediana es 6, entonces podría ser, yo pienso en este 6. O pueden ser en ese 6. ¿En cuál crees tú? ¿En el primer 6 o en el segundo 6? En el primero. En el primero, porque este primer dato 6 para acá me va a dejar 4 datos y de aquí para allá me va a dejar los otros 4 datos. Entonces, ¿qué podría, el n, dónde lo ubicarías entonces? Ahí al lado del 6. ¿O no? Al lado de este, ¿podría ir aquí? Sí. Ya, tú dices, ahí iría el n. Entonces, el n, ¿qué valor tendría? ¿Te lo pusiste ahí? Tendría un 6 igual. Ya, podría ser un 6 si es que n fuera entero. Ahora, ¿qué pasa si n fuera 6? ¿Cuántas veces se te repite el 6? 4. Igual sería la moda, sería 6. En eso, entonces ese es el punto. ¿Qué valor no puede tomar la n? Un 6. El 6.
El 6 no puede tomar este valor la n, porque si no, 6 también se convertiría en Ya. moda. Y arriba dice que la moda es 5, o sea, una sola moda. Entonces, esa es la respuesta. N no puede tomar el valor 6. Ya. N entonces tendrías que ubicarlo, cualquier número que quede acá, a la derecha del 7. Porque ahí te van a dar 4 datos para acá, así que el N podría ser 7, 8, 9, 10. Incluso no dice que N sea un entero, podría ser un número decimal también. Pero me preguntaban cuál no puede tomar. No puede tomar el 6. Ya. ¿Entiendes? Sí, tía. Sí, sí. Ya. Sí. Perfecto. Veamos el siguiente. Ejercicio 3. La tabla adjunta muestra el peso obtenido al pesar 100 naranjas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si ustedes se fijan, aquí hay un dato redondo, digamos, el 100 para calcular los porcentajes, y además como son intervalos, no va a ser necesario sumarle el 1 para encontrar, porque no me piden la posición exacta de los deciles, cuartiles, etc. Entonces, ¿cuál de estas es verdadera? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Cata Jorquera está por ahí? ¿Cata está conectada? No está la Cata. Cristóbal Guzmán. Cris, tampoco está conectado, Cris. Cuando no me responden, yo creo que no están conectados, que dejaron su computador y desaparecieron. Ya, Diego, Medina. ¿Medina sí o no? Ahí está. Ya, Diego. ¿Qué es lo que sería correcto en este caso? ¿Qué podríamos hacer aquí como dato Sacar útil? la frecuencia acumulada. Sacar la frecuencia acumulada, ¿cierto? La frecuencia acumulada. Entonces, díctame tú los valores. 24, 99, 73, 76, 92 y 100. Y 100, ya. Entonces aquí, de nuevo, como dijimos, no le vamos a sumar 1 al 100, porque solo quiero el intervalo. Cuando te pregunten si el segundo cuartil se ubica en este intervalo, piensa inmediatamente mejor en el porcentaje. Segundo cuartil es, No, aquí ya está el 49. ya, o sea, el segundo cuartil es el 50%, ¿cierto? Entonces yo pienso en un 50% del 100, o sea, la mitad del 100, 50, y ahí tengo 49, o sea, no alcanzo todavía la mitad. Tiene que estar en el intervalo siguiente. Por eso la primera, como dices tú, no es. La segunda, Tampoco es porque llega hasta 24. el primer cuartil es el 25% o la cuarta parte de los datos. Y de 100, la cuarta parte es 25. La primera no me alcanza, llevo 24 nomás, entonces la D tampoco. La C dice, el tercer cuartil se encuentra en el intervalo de 100 a 50. Ese sí. Ese sí, porque 100 datos, tercer cuartil son las 3/4 partes, es 75. Entonces ahí ya llevo 75 datos, esa es la correcta. Perfecto. Entonces siempre es súper útil, como dice Diego, completar acá con la tabla de columnas, o sea, con la columna de las frecuencias acumuladas, porque eso ayuda a que sea más fácil el cálculo de los porcentajes. Gracias, Diego. Veamos el ejercicio 4. Dice, en la tabla adjunta se agrupan las estaturas en centímetros de un grupo de personas. Con respecto a los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Seguimos acá, le preguntamos a Mandiola. Aquí estoy, profe. Ya, Mandiola. ¿Cuál de las siguientes es falsa? Yo sacaría la frecuencia acumulada primero. Ya. Y eso nos va a dar 17, 21, 41, 46, 66, 76, 80. ya. A ver, yo lo primero que elimino son las, o sea, intento eliminar son las preguntas que no consideran porcentaje, por ejemplo, el intervalo modal de la estatura, Ya. Ujú. que de hecho esa es verdadera. El intervalo modal es verdadero, sí, es el que tiene mayor. Entonces, esa no es la que yo ando buscando. Esa no es. Por ejemplo, al menos después empezaría del principio, no sé.
La mediana de la ¿Ya? estatura se encuentra en el 150, 160, y eso es falso. O sea, eso es verdadero. Eso es Eso es verdadero, sí. verdadero, Sí, ¿cierto? porque llega hasta Porque, 41 y la mediana claro, sería 40. en estricto rigor, 140 y 41 en esa posición, pero si ya llevo aquí, hasta aquí 41 datos, efectivamente ahí va a estar mi mediana. Va a Entonces estar, esa la sí, sí, descarto. sí. El tercer decil de la estatura, o sea, el 30%, se Claro, encuentra en el 150, 160. Entonces, yo lo que hago para calcular porcentajes con números que no son 100, saco el 10% y eso lo ajá, multiplico por el porcentaje que sea. claro, Entonces, 8 por 3 sería 8 por 24. 3. 24% sería 150, 160. Entonces sería correcto. O sea, el 30% es hasta donde lleve al menos 24 datos, Claro, ¿cierto? Y hasta ahí llevo 17, no me alcanza. Acá 41. Entonces esa es verdadero. verdadera, entonces esa no es la que estoy buscando. El percentil 80 se encuentra, o sea, el 64 estaría en igual, dice ahí. No, eso es falso. Esta es falsa, porque percentil 80, eso es Está el en la anterior. 80% de los datos, ¿cierto? Y 80% de 80 es 8 por 8, 64. ¿Hasta dónde llevo 64 datos aquí? 160, 170. Esa entonces es la falsa. Y bueno, y podemos descartar la última también aprovechando. Aprovechando, ¿cierto? Sería al menos 20% de estatura no supera el 150 y eso es falso porque el 20%. Ah, perdón, es verdadero. Verdadero. Que me confundo solo. Claro, son al menos 20%, o sea, mínimo es 16 personas y son Claro, más 16. eso. Un 20% de 80 son 16 y aquí el primer intervalo tiene 17, o sea, justamente es verdadera, pues al menos un 20% no supera los 150, no supera, es menor que 150 y este intervalo está ahí abierto, entonces es menor que 150. Esa sería la alternativa dado. Muy bien, gracias Mandiola. Hagamos uno más. Está bien. Ya, dice la 5, en el gráfico circular adjunto se muestran los kilómetros recorridos diariamente por los integrantes de un club de ciclistas. ¿Cuál de los intervalos contiene el tercer cuartil? Sigamos por acá la lista. Javi Figueroa está por ahí. Javi Figueroa. La tía sí, usted dice la Feña. La Javi no me responde. Ya, Feña, entonces hagamos las 5, Feña. Ya. Ya, Feña. ¿Qué es lo primero que haríamos con estos datos? Me preguntan por el Em, tercer cuartil. ¿Qué intervalos contiene el tercer cuartil? Ujú. Es que no sé cuál es el tercer cuartil, la verdad. Tercer cuartil es hasta donde lleves el 75% de los datos. Ah, claro. Pero ¿por dónde? ¿Cuál es el primero? Entonces, lo primero que tú podrías hacer aquí para que te quede más fácil es hacerlo como tabla y poner acá tus intervalos, siempre de menor a mayor, y acá su frecuencia relativa, el porcentual. Y después podemos hacer la frecuencia relativa porcentual acumulada para ir sacándolo más fácil si quieres. Entonces sería ¿Cuál es el sería primer el, intervalo? sería el 5 al 7, ¿no? Del 5 al 7, ya, Después del 7 al 9, 9 al 11, 11 al 13 y 13 y 15. y 13 y 15. Bien. Y ponemos los porcentajes. Sería 13%, Ya, 29, 26 creo, ¿no? 26, Sí. 21 y 11. 11, 21. Sí, Porque ese era primero, ¿cierto? 11 y después 21. Ya. Y ahora yo te recomiendo esta columna. sí, porque hay que ir sumando los porcentajes. Hay que Entonces, ir sumando. Ujú. con 13, después 13 más 29 sería 9, 2 y 32, ¿o no? 42. Perdón, 42, sí. 42. Después, Sería, 68, ya, 79 y 100. y 100.
Entonces, como nos preguntan acá, ¿cuál de los intervalos contiene el tercer cuartil? El 75%. Claro, ¿hasta dónde llevo un 75%? Serían el 11 y 13. Ahí, justamente. Hasta Claro. ahí llevas, bueno, un poquito más de 75 porque el de arriba no alcanzaba. Sí. Entonces sería la B. Muy bien, eso es, Feña. Muchas gracias. Nada. Veamos el siguiente, ejercicio 6. La Javi Figueroa no me respondió. Javi Pérez, ¿está por ahí? Javi Pérez, Javi Pérez. No, parece que no. Javi Romo, ya le había preguntado a Javi Romo y no me respondió tampoco. ¿Qué pasa con estas chicas? Joaco, ya le preguntamos a Joaco. Yo, ¿Lo quiere hacer igual? bueno, Ya, Joaco. La 6. El diagrama de caja adjunto representa la distribución de frecuencias de un conjunto. Entonces es correcto afirmar que el primer cuartil es 10. falso, falso. Falso. ¿Cuál es el primer cuartil? 12. 12. La 2, el rango intercuartil es 18. Falso. Falso. ¿Cuánto es? 9. 9, porque es la diferencia entre 21 y 12. Ese es el rango intercuartil. 9. Y la 3, la mediana es 20. Falso. ¿Cuánto es la 18. mediana? No te 18. escuché. 18. Entonces, alternativa correcta, Ninguna de ellas. ninguna de ellas. Alternativa E. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Sigamos, ejercicio 7. Le preguntamos a Maite. Maite, ¿está por ahí? Ahí. Ya, Maite, el diagrama de caja adjunto muestra las notas de los alumnos de un curso en las pruebas de lenguaje y matemáticas. Si el alumno aprueba con nota 4, se puede inferir que, número 1, en la prueba de matemática hubo más alumnos reprobados que en la prueba de lenguaje. Habría que mirar aquí los datos que tenemos en estos dos diagramas. Se pueden... No creo, dice la Maite, justamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que indica el gráfico? Que aquí el niño que menor nota se sacó es un 2,8. Y en lenguaje el que menor nota se sacó fue un 3,3. Ahora, este primer cuartil en lenguaje es un 4,6. Y este primer cuartil en matemática es un 4,1. O sea, lo que aquí dice que hay un 25% de alumnos. Pero yo no puedo saber en el fondo cuántos son menores que 4, porque la nota de aprobación es nota 4. Entonces, de estos que están aquí, ¿cuántos tienen nota 4? No sabemos. No conocemos ahí cómo están distribuidos esos alumnos. Puede que, ya, supongamos que estoy hablando de un curso, ya, son 40. Son 40 alumnos por curso. Yo sé que aquí hay un 25%, ¿cierto? Hay 10 alumnos, pero puede ser que uno solo tenga un rojo y todos los otros hayan sacado un 4, por ejemplo. En cambio, aquí en lenguaje puede ser que los 9 alumnos tengan un 3,3 y hay uno por allá que tenga un 4,5, por ejemplo. Pero como no conocemos esa dispersión que dices tú, yo no puedo establecer cuántos tienen menos de 4, porque la pregunta dice los reprobados. El reprobado es sacarse menor que 4. Entonces, me decías, no creo que pueda inferirlo, así que justamente esa no la podemos inferir. Y la segunda, Maite, al menos un 75% del curso aprobó la prueba de matemática. Ya, o sea, en el fondo es por el porcentaje que representa desde aquí hasta el 4,1. ¿Qué porcentaje tenemos hasta ahí? Un 75, o sea, al menos un 75% sacó, o sea, un 75% sacó más de 4,1, o sea, está aprobado. Eso es correcto. Y la 3, la nota más alta del curso se obtuvo en la prueba de lenguaje.
Eso es verdadero. El puntaje máximo aquí, o sea, la nota máxima es 6.8, acá 6.5. Así se obtuvo el lenguaje. Entonces las correctas serían 2 y 3. Usted hizo la prueba de matemática. ¿Cómo dice? Y usted hizo la prueba de matemática, por eso fue. Ah, sí, claro. No, yo creo que aquí puede ser al revés. ¿A ustedes les va bien en matemáticas? ¿Encuentro yo? Bueno, y el lenguaje también. Son secos ustedes. Les va bien en todo. Ya, niños, miren, hicimos esos 7 ejercicios. Les van a quedar entonces de tarea desde la 8 en adelante y la revisaremos este viernes. No lo olviden. Y ya de vuelta de nuestras vacaciones de fiestas patrias tendremos nuestra evaluación. ¿Qué va a entrar en esa prueba? Solamente esta parte de datos. Guía 1, guía 2. No hay más materia. La materia anterior la vamos a ir evaluando en los ensayos que vienen después y también en la prueba recuperativa. Aquí se inscribió solo uno para esa prueba recuperativa, así que los contenidos son todo lo que vimos en el primer semestre. Bueno, hasta lo que vimos hasta cuerpos geométricos. Ya, niños, eso. Ahora los dejo que ustedes puedan terminar su guía. Bueno, quedan 2 minutos, no creo que puedan hacer mucho, pero de aquí al viernes la pueden terminar. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por su Profe, participación. gracias. Adiós.